Estamos de regreso, amigos, tenemos más en Noticias CBTV. Sigo de acuerdo con el uso de la fuerza para salir del régimen. Esto lo manifestó el asesor político JJ Rendón en conversación con el embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco. Veamos. Por el uso de la fuerza también. O sea, yo no te creas que por el escándalo que se armó de una operación que nosotros no manejamos, que terminaron haciendo una cosa suicida, que yo creo que fue una operación de contrainteligencia del régimen, yo cambié de opinión sobre el uso de la fuerza. No, señor. Yo hoy creo más que nunca que en algún momento, a lo mejor el presidente Biden quiere ensayar otra vez el diálogo, otra vez darle oportunidad para que se vayan y haya elecciones libres y transparentes. Está bien, es un país soberano, es su presidencia, está en su derecho. Al final, todos los caminos conducen a Roma. Cuando te desgastes del diálogo otra vez, de todas las intentonas que hagan ahorita, de mediaciones y cosas, vas a darte cuenta que ningún criminal deja su bastión. Venezuela está secuestrada por unos criminales y estos criminales tienen todo para permanecer ahí indefinidamente. Para Rendón, la diplomacia impide el desenlace en Venezuela. La diplomacia es timorata, la diplomacia es lenta. Y esa lentitud y esa nobleza del esfuerzo diplomático, en casos tan extremos como el de Venezuela, lo que hace es que el régimen gane tiempo. El totalitario gana tiempo mientras la diplomacia se pone de acuerdo. Y por eso no pasa nada en el marco internacional, y la responsabilidad de defender y todo eso, para que aplique, tiene que hacerse un empujón diplomático y sentar un precedente, porque si no se siente un precedente, cualquier dictador suelo, cualquier criminal puede oprimir a una población sin que pase nada, como ha dicho muchas veces Diego Arre que pasó con Bosnia, mientras, por cierto, España manejaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, ahí murieron 200.000 personas, mientras se discutía qué hacer en ese caso. Mantiene que la libertad de Venezuela debe ir más allá de colores partidistas y que todo aquel que no ayude a la liberación del país se hace cómplice de un régimen criminal. Los que están en el exilio, lamentablemente, no tenemos derecho a olvidarnos de Venezuela, porque los que están en Venezuela no pueden dar la lucha como quisieran. Entonces estamos obligados a dar siempre, a veces de frente, a veces como se pueda, con lo que tengas a tu alcance, como digo siempre, para liberar a Venezuela. Entonces, la unidad debería ser unidad hacia la causa, por la causa, no por una fracción política o por un dirigente, llámese Leopoldo, llámese María Corina, llámese como sea. Y la censura contra los medios de comunicación en Venezuela se hace cada vez más fuerte. Y es que un total de 18 emisoras de radio fueron cerradas por el régimen de Nicolás Maduro en el año 2020. La cifra fue compartida en su cuenta de Twitter por la Asociación Civil Espacio Público, que detalló que un total de 18 emisoras de radio fueron cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela en 2020. Espacio Público también pide a los venezolanos exigir respeto al trabajo de los medios de comunicación. El comisionado encargado de Venezuela sigue atento al caso del joven venezolano que fue recientemente asesinado en la ciudad de Trujillo, en Perú. En esta ocasión, el comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, solicitó a las autoridades de Perú investigar a fondo el asesinato de Orlando Abreu. Prado instó a la Fiscalía de Perú a que haga una investigación profunda para que se haga justicia. Asimismo, envió condolencias a los familiares de Abreu, quien fue asesinado en su puesto de trabajo el pasado mes de enero. Y este 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil. A propósito de la fecha, la diputada ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Liz Carolina Jaramillo, pidió generar conciencia sobre esta enfermedad y destacó la necesidad de que todos los niños con cáncer tengan acceso a un diagnóstico, tratamiento adecuado y también se garantice el derecho a la vida. Entre tanto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia reportó en su informe anual 2020 que durante la pandemia del coronavirus aumentó la tasa de desnutrición aguda global en Venezuela.
En el primer trimestre del año pasado, UNICEF venía registrando un descenso en la tasa de desnutrición aguda, pasando de 6,1% en enero a 5,1% en febrero y posteriormente a 3,8% en marzo. Pero a partir de ese mes las cosas cambiaron. Luego de detectado el primer caso de COVID-19 en el país el 13 de marzo e iniciada la cuarentena el 17 de ese mes, en abril se registró un aumento en la tasa de desnutrición aguda global ascendiendo a 5,8%. Entre abril y diciembre de 2020, el peor registro fue octubre, cuando ascendió a 6,4%, la mayor tasa en todo el año. Durante el 2020, UNICEF apoyó actividades nutricionales esenciales en 24 estados y 245 municipios en todo el país, llegando a atender a 490.883 niños menores de 5 años y mujeres embarazadas con servicios de nutrición, tanto para prevención, identificación y tratamiento de la desnutrición aguda, así como para la identificación y tratamiento de las mujeres embarazadas con bajo peso. Según el informe, un total de 148.390 niños menores de 5 años fueron evaluados para su detección y tratamiento de desnutrición aguda. De esos niños, 5.656 tenían desnutrición y recibieron tratamiento. Además, se priorizaron los tratamientos para desnutrición en adolescentes embarazadas, llegando a 7.414 jóvenes atendidas. Cambiamos de tema y es que la industria del cemento en Venezuela se encuentra operando por debajo del 20% de su capacidad de producción. Así lo dieron a conocer representantes del Sindicato de Trabajadores en el estado Lara, quienes señalan que la falta de voluntad política tiene severamente afectado este importante sector. Según la información ofrecida por los representantes de este gremio, la caída de la producción es generalizada en todas las plantas procesadoras de cemento en el país. Venezuela tiene una capacidad productiva de 9 millones de toneladas métricas anuales de cemento. Hoy en día estamos produciendo el 20% de esa capacidad nominal y no ha sido producto de la pandemia, ha sido producto, de la falta de voluntad política, de las gestiones que en este momento están dentro de la corporación, el hecho de no tener dolientes desde el punto de vista operativo, las inversiones, desde el punto de vista técnico, más bien hemos tenido una diáspora de trabajadores con calidad, que hay trabajadores que en promedio tienen 25 años de servicio. Y la producción en este momento está alrededor del 20% de su capacidad nominal. En el año 2008 esta industria fue nacionalizada por el gobierno venezolano bajo la administración de Chávez. Sus trabajadores comentaron la desmejora notable luego del proceso de expropiación. Que si hacemos una comparación, evidentemente que las condiciones que estaban establecidas para aquel entonces eran mucho mejor en función a la clase trabajadora. Las contrataciones colectivas se discutían, las condiciones salariales de los trabajadores eran estables, había respeto a las organizaciones sindicales, había capacidad del diálogo social, habían elementos esenciales para mantener un clima de paz laboral. Este sindicato introdujo una denuncia recientemente ante el Ministerio Público en Barquisimeto para solicitar que sea investigada la presunta complicidad de las diversas inspectorías del trabajo en cuanto a una serie de despidos injustificados dentro de la industria. En el estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Y el medio colombiano Semana reveló una nueva investigación que pone de manifiesto la estrecha colaboración entre el ELN y el régimen de Nicolás Maduro. En esta ocasión develó el plan del grupo guerrillero diseñado durante el gobierno de Donald Trump para apoyar militarmente a Venezuela ante una eventual operación norteamericana para derrocar a Nicolás Maduro. Esto fue. Semana conoció en exclusiva detalles de toda la estructura militar que utilizaría el Estado Mayor del ELN para salirle al paso a las tropas estadounidenses, un plan que sin duda ponía en riesgo a civiles, al menos los que viven en las zonas fronterizas. Según el oficio, contaba con la asesoría externa de China, Rusia, India, Siria y Turquía. Lo denominaron Plan de Contingencia en Frontera, conforme aparece en documentos confidenciales que tiene en su poder este medio y se utilizaría exclusivamente si Estados Unidos decidía incursionar en territorio venezolano y en caso de operaciones sobre los principales cabecillas del ELN en Colombia.
También si se conformaba o activaban grupos de resistencia armada en contra del régimen de Nicolás Maduro e incidieran en un conflicto interno en el país. En el terreno, el ELN buscaba minar trochas y vías de aproximación desde Colombia y hacia territorio bolivariano, atacar el oleoducto Caño Limón Coveñas, una de las infraestructuras petroleras más golpeadas por este grupo armado en el Catatumbo en los últimos años. Asimismo, atacar las pistas aéreas y las áreas de concentración de militares que pretendieran hacer operaciones en Venezuela, así como otra acción no menos grave, afectar la energía, las comunicaciones, la fibra óptica, las vías y el transporte en el país. Al mismo tiempo, pretendían adelantar una movilización social en Colombia para rechazar cualquier acción militar de Estados Unidos contra suelo venezolano y articular las estructuras internas del ELN para adelantar acciones terroristas en varias regiones del país. Moisés Bautista Núñez, conocido como Jorge o Heliodoro, miembro de la Dirección Nacional del ELN y quien ha permanecido en el Frente de Guerra Oriental que actúa en el Catatumbo y norte de Santander, era el cerebro detrás de la defensa del ELN a Nicolás Maduro. Nueva pausa, amigos, ya regresamos con más.